Hola, mi nombre es Ricardo Esquivel Chacal. Este es el cuarto video para Territorios Enlazados Campeche y a su vez es el segundo video del segundo módulo que se denomina Agua. Ah, esta vez vamos a tratar nuevamente dos temas principales, que uno sería como los algunos elementos que solidifican por una reacción química, y el otro lo que se denominan cementantes, que es con lo que quiero que trabajemos hoy para el ejercicio. Entonces, bien, comenzando justo, una reacción química básicamente es cuando dos elementos químicos se mezclan y por termodinámica estos cambian su estructura molecular, ¿no? Entonces justo en este caso de lo que estamos hablando nosotros, que son elementos que se solidifican, ¿no? que se vuelven rígidos. Entonces al combinarse estos dos elementos químicos, justo en su mayoría de los casos un polvo, ¿no? que puede estar compuesto de diferentes químicos, y un líquido. Entonces cuando estos generan esta reacción química de termodinámica, entonces se solidifican. El tiempo que tardan en solidificarse varía dependiendo justo del elemento que se combina, ¿no? Por ejemplo, el yeso se solidifica con bastante rapidez, pero después tarda un tiempo considerable en evaporar el agua como restante de la reacción química. Otra de las cosas que son muy comunes en las reacciones químicas es lo que se denomina exotermia. Es decir, casi todas las reacciones químicas cuando se producen generan calor, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del yeso, ¿no? Entonces cuando uno hace esta mezcla de yeso y agua, y entonces y esto comienza a fraguar, se genera calor, ¿no? Y esto es como un indicativo de que se está llevando a cabo la reacción química que producirá que esto se solidifique, ¿no? Bueno, yo quiero platicarles también un poco sobre las resinas. No vamos a trabajar por ahora con resinas porque si bien es un, es un material muy interesante y que además nos permite fabricar una gran variedad de cosas, y es muy diverso. Eh, digamos, también es un elemento que se ha vuelto un poco más común, ¿no? No es que sea tampoco una cosa como que todo el mundo lo use en el cotidiano, pero sí es algo que encontramos de forma más cotidiana en la producción artística y la producción escultórica, ¿no? Para las reproducciones, mucho de las reproducciones justo están hechas con resina, y los moldes, ¿no? También están hechos, bueno, casi los contramoldes. Entonces, bueno, tenemos dentro de las resinas, pues principalmente dos. Una que serían las resinas epóxicas y la otra que serían las resinas poliéster. Ah, existen algunas pequeñas diferencias entre estas dos. La resina epóxica ah, son enlaces más largos, y entonces, digamos, esta resina permanece en estado líquido hasta que uno le agrega un endurecedor. El endurecedor por lo regular siempre suele ser poliamida, ¿no? Entonces, cuando uno agrega el endurecedor a estas resinas epóxicas, entonces el proceso de curado, eh, bueno, se denomina gelado. El proceso de gelado es más lento, ¿no? La exotermia es menor porque también como el tiempo que le toma en endurecer es más largo, entonces no genera tanto calor y suele ser una resina más estable, y es muy translúcida. Esta otra resina, por ejemplo, que se utiliza mucho para las manualidades, que se denomina cristal, que es una resina epóxica de un compuesto que llamamos ave, es decir, que son básicamente mitad y mitad, ¿no? Es mitad de la resina y mitad del endurecedor. Entonces cuando estos se combinan, pues generan esta capa de resina muy clara, ¿no? Y por eso es que se le llama cristal, pero básicamente es también un tipo de resina epóxica. Y la epóxica también es esta que se utiliza para estos elementos que se han puesto muy de moda, que es como encimeras de cocina o cosas que son, o mesas de centro, que es un gran pedazo de madera fracturado o que así fue encontrado, y que se rellenan los huecos con esta resina epóxica.
y entonces ya se le da un acabado como uniforme, ¿no? Esas son las resinas epóxicas. Después tenemos la resina poliéster, que es la más común, se denomina M30. La resina poliéster pues justo es porque tiene varios ésteres, ¿no? Por eso es que es poliéster. Esta es la que se emplea tanto para producir los contramoldes, bueno, en ocasiones también las propias piezas, pero con fibra de vidrio, o los vaciados. Esta es una resina un poco menos estable, pero no por eso menos diversa, ¿no? Es decir, esta soporta que tener una gran cantidad de carga y muy poca resina, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un contramolde, el 90% es fibra de vidrio y solo el 10% es resina, ¿no? Entonces la resina solo actúa como este aglutinante, y lo que le da la estructura y la forma, por cierto, pues es la resina, digo, la fibra de vidrio, ¿no? Es decir, la fibra de vidrio copia las cosas y la resina la mantiene fija de esa manera, ¿no? Entonces soporta muy bien los agregados. Por ejemplo, a la resina poliéster se le puede hacer un agregado muy cargado de cobre, por ejemplo, y ese todavía lo puedes atacar, y entonces da una apariencia como de bronce bastante realista, pues, ¿no? Pero por una fracción del precio, ¿no? Lo que sí tienen las resinas, tanto la epóxica como la poliéster, es que tienen aromas muy desagradables, ¿no? Y además pues hay que ser como cuidadoso justo donde la estás empleando, que sea un lugar ventilado, que estés bien protegido. Algunas de las resinas cristal, ahora se han desarrollado algunas que son más amables con el organismo, y entonces algunas presumen que hasta se pueden utilizar en interiores, ¿no? Porque son pues justo para hacer cosas más de manualidades y así, no tan a gran escala, porque por ejemplo con la resina poliéster, y les digo, y si hacemos fibra de vidrio, pues se hacen esculturas monumentales, por ejemplo, ¿no? Entonces eso son cantidades industriales casi, ¿no? Esto en cuanto a las resinas. De todas formas, si ustedes quieren que ahondemos en el tema de las resinas, porque yo sé que es interesante, pues háganmelo saber. Ya saben, una vez más, ya saben cómo son las formas en las que me lo pueden hacer saber. Está el correo, está el grupo de WhatsApp, y si quieren saber o que ahondemos más al respecto sobre alguna de las resinas y sus usos, pues me lo hacen saber, para que entonces yo pueda generar un nuevo video. Y luego, el otro elemento del que les quiero hablar es el cemento. El cemento propiamente, digamos de forma coloquial, es a lo que le llamamos en realidad al concreto. El cemento es un componente del concreto, es decir, para hacer concreto necesitamos cemento y algún agregado, ¿no? Como lo que les platicaba con las resinas, ¿no? En el cemento pues siempre es arena y grava y aire. Esto cambia en diferentes proporciones. Puede ser que, por ejemplo, quitemos la grava y solo se utilice arena y aire y el cemento, bueno, y agua, ¿no? Dependiendo del propósito que tengamos para la finalidad, pues, con la que se está fabricando este concreto, u hormigón, también es lo mismo. Será la diferencia de proporciones, ¿no? Hay tablas por doquier, pero pues justo uno cuando compra un bulto de cemento, ahí lo dice, ¿no? Para fabricar, bueno, sí, para fabricar losas, o para pisos, o para juntas de ladrillos, o castillos, vienen las proporciones, ¿no? Dice ahí justo tantas partes de arena, tantas partes de grava, por tantas partes de cemento, ¿no? Pero para lo que yo hago, que es como en escultura, cuando son digamos bloques sólidos, ahorita les muestro uno, lo utilizo a 3 partes de arena por una parte de cemento y más o menos una parte de agua. Eso suele variar un poco porque como les platicaba también con el adobe, la arena no siempre se encuentra en las mismas condiciones. A veces si el ambiente está más húmedo, entonces la arena ya tiene un poco de agua, pero si el ambiente es muy seco, entonces pues justo la arena no tiene casi nada de agua y se requiere de que le agregues un poco más de agua a la mezcla. El cemento me parece
Pues sí, un material muy interesante, además es muy viejo, es más viejo de lo que se cree, digamos, el concreto se ha mejorado mucho en la historia, ¿no? Así, las formas en las que lo producimos y además en las formas en las que se fabrica el concreto, ¿no? Porque es decir, el cemento básicamente es como cocinar a muy alta temperatura piedras calizas, son como 1500, no, el dato preciso son 1450 grados centígrados, y entonces básicamente calcinas piedra caliza y entonces esto como resultado produce diferentes óxidos, que es bueno, algunas de los componentes del cemento, ¿no? Entonces sería óxido de calcio, de aluminio, de sílice y de hierro. Creo que son los cuatro principales, pero justo dependiendo también del uso hay variaciones en las proporciones de estos y a veces se les agregan algunas otras cosas, ¿no? Y además cada uno de estos óxidos se hidrata de forma diferente y en diferentes tiempos. Es por eso que cuando nosotros hacemos concreto, el concreto no se endurece de un día para otro, es decir, porque algunas de sus partes, algunos de estos óxidos absorben agua y endurecen, digamos, en el lapso de un día. Alguna otra parte de este mismo hormigón, de este mismo concreto, absorbe agua y se endurece en un lapso de 5 días y algunos otros elementos en un lapso de 7 días. Por eso es que el tiempo de fraguado del concreto es largo, porque no todos los elementos se hacen rígidos a la misma velocidad, ¿no? Lo que además también pues permite trabajarlo de formas diferentes, ¿no? Hay algunos concretos que se les llaman concreto hidráulico, por ejemplo, que se hace fraguar dentro del agua y se utiliza para hacer baldosas de pisos muy resistentes, ¿no? También hay concreto, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un concreto al que se le agrega una especie de hongo que lo que produce es como algo muy parecido como a la arena. Entonces cuando se fractura, entra la humedad, entonces crece este hongo y el propio hongo, en lugar de lastimar la construcción, más bien rellena esas grietas, ¿no? Y bueno, el concreto ha evolucionado muchísimo, pero ya los aztecas, por ejemplo, ya fabricaban algo muy cercano al concreto, que, digamos, el cemento. Hay como también otra cosa que es como un paso previo no creo que sea, no es un paso previo, bueno, es algo parecido al cemento, que es el mortero, ¿no? Y los aztecas ya fabricaban un mortero, ¿no? Hay algunas teorías justo como de lugares que se deforestaron de forma muy radical justo para la producción de mortero y de tampoco se llaman pirámides de los templos, de los templos aztecas y demás, ¿no? Porque entonces ellos pues justo se talaban muchos árboles para poder entonces calcinar esta piedra caliza, y entonces combinada con, no se alcanzaban las mismas temperaturas, entonces por eso es que se hacía mortero. Y bueno, entonces el caso es ¿no? Desde hace mucho tiempo los cementantes se han ido desarrollando y han ido evolucionando y mejorando y haciéndose más específicos para las cosas que queremos producir. Bueno, entonces ahora hay las formas en las que uno puede emplear el concreto son grandes y variadas. Bueno, no especialmente, sino tanto en la construcción como en la escultura. No se puede justo como recibe también muy bien las cargas, es decir, justo como puedes poner proporciones desde una parte de cemento, una de arena, hasta 8 partes de arena y una de cemento, o además también puedes ocupar algunas mallas o algunos tejidos para que le den la estructura, ¿no? Espero que recuerden que cuando hablábamos sobre el adobe,
y estas estructuras que se hacen con las varas y después se cubren con el adobe. Por ejemplo, es lo que se hace un poco con el cemento también, ¿no? El cemento otorga la rigidez, y el otro elemento en el que está como colocado el cemento, entonces se otorga como cierta flexibilidad. Déjenme mostrarles algo.